Buen día, jóvenes, espero que estén bien. Hoy vamos a hablar sobre el tema de fracturas, entrando ya a lo que corresponde a la lesión del aparato locomotor. Y definimos fractura como la interrupción o solución de la continuidad del tejido óseo. Ya puede ser por varios criterios para clasificarla, tomando en cuenta el mecanismo que la produce, la etiología, si tiene o no comunicación el trazo de la fractura con el exterior y también con el grado de estabilidad que esta lesión tenga. En cuanto a lo que es su etiología, tenemos estos tres tipos, lo que son las habituales, por insuficiencia y por estrés. Las fracturas habituales son aquellas que son producidas por un mecanismo que es al cual todos estaríamos relacionándola. Sería un trauma en el cual un individuo recibe una injuria de alta energía, caída de altura, lo chocó un vehículo, recibió un traumatismo. Eso sería una fractura habitual, o sea, una fractura en la cual el hueso cede ante una gran energía. De ahí su nombre habitual. Hay otro tipo de fractura, aquella en la cual se produce en un hueso con algún tipo de insuficiencia o algún tipo de patología. Es aquella persona la cual llega a la emergencia o a la consulta y usted, al ver el trazo de la fractura, usted dice, bueno, habrá tenido algún trauma, y el paciente le dice, no, doctor, yo sencillamente estaba caminando y cambié de dirección, o me agaché, o levanté un peso relativamente liviano. Entonces, ese tipo de fracturas que se produce ante un mecanismo no habitual, debemos de descartar algún tipo de insuficiencia o patología. Estas insuficiencias o patologías pueden ser generales, como es el caso, por ejemplo, trastornos del colágeno, como hemos hablado de la osteogénesis imperfecta, osteoporosis, que son enfermedades que afectan todo el esqueleto. Algún tipo de metástasis generalizada, como el caso, por ejemplo, del mieloma múltiple. Pero también pueden ser locales, del tipo, por ejemplo, en ese mismo orden, un tumor que esté localizado en un hueso en específico, o una infección que esté localizado en algún hueso en específico. Se va a romper solamente ese hueso. No así las que son a nivel general, que pueden fracturarse cualquier hueso. Y está aquellas que se producen por estrés. Las fracturas por estrés también son producidas por un mecanismo de baja intensidad, pero cíclico y repetido. Aquella persona, por ejemplo, que hace un gesto o algún movimiento, algún esfuerzo que no es de tanto, digamos, peso o de intensidad, pero es cíclico, es repetido. Es como la gota que va golpeando la piedra, que le va haciendo ¿verdad? Como dice, un orificio. Entonces, hay en múltiples partes del cuerpo se pueden ver estos casos. Una que tiene nombre es la fractura de Dutchlander o del marchador. Es una fractura generalmente en el segundo metatarsiano y se da en casos, por ejemplo, de personas que troten, que marchen, como el caso de los militares, que tienen que soportar a veces los morrales, mochilas, que tienen un peso bastante considerado, y entonces todo el recorrido que ellos hacen marchando va cargándose sobre los huesos del pie y muchas veces lo pueden fracturar. Eso es fracturas por estrés. En cuanto al mecanismo,
El mecanismo puede ser directo e indirecto. El mecanismo directo, como su nombre lo dice, es aquel que es producido en el mismo sitio donde se recibió la injuria. O sea, toda la energía donde actúa o donde se proyecta, ahí mismo es que se produce entonces la fractura. Eso sería mecanismo indirecto. El caso, por ejemplo, como se ve aquí, el parachoque impacta a una persona. El trazo general puede ser transverso, como también puede ser con minuto. Mientras mayor energía, también puede verse un trazo transverso, que de eso les voy a hablar más adelante, que es un trazo transverso. El mecanismo, en cuanto al mecanismo directo, hay que hacer mención especial en el caso, por ejemplo, de las heridas de arma de fuego. Las heridas de arma de fuego, como sabemos, son proyectiles que viajan a distancia con una velocidad que es variada y que entonces impacta nuestros tejidos blandos como también nuestros huesos. Se llaman aquellos de alta energía o de gran velocidad, aquellos que viajan a más de 600 metros sobre segundo, y de baja velocidad a los que viajan por debajo de 100 metros sobre segundo. ¿Qué pasa? El proyectil hace una lesión más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros propios sentidos. Nosotros apenas vemos un pequeño orificio y en la radiografía vemos la solución de continuidad ósea. El daño realmente que produce el proyectil, la bala, va mucho más allá. Como ustedes saben, el proyectil primeramente es un cuerpo extraño, está contaminado, hace lo que se llama una onda de choque. Una onda de choque, jóvenes, es por ejemplo cuando usted deja caer una piedra en el agua, que usted ve cómo donde impacta la piedra en el agua va seguido de una serie de ondas o una onda que se va expandiendo. Es lo mismo lo que la bala hace. O también yo lo puedo asociar a cuando usted está detenido en la carretera, en un vehículo, y viene otro a velocidad. Usted siente cómo ese vehículo que viene a gran velocidad lo impulsa, no solamente lo empuja, sino que después lo atrae. Entonces es lo mismo que hace la bala. La bala, antes de impactarlo, ya ha hecho en el aire una onda expansiva, como se le llama, y no solamente entonces golpea de manera puntual donde nosotros vemos en la herida, sino que se hace todo un halo invisible al principio que impacta todos esos tejidos y esos huesos, que más adelante entonces se va diferenciando con los días. Se ve como la piel se va poniendo ya morada o cambia de coloración, su irrigación a veces puede estar comprometida. Eso es por la onda expansiva. También la bala atrae con ella partículas extrañas y contaminan el área donde impacta. Y por último, la bala, una vez golpea dentro del tejido, sigue a veces rebotando y sigue haciendo daño. O sea que las heridas de arma de fuego se deben de tomar en cuenta por todo eso y por lo que conocemos. Cuando nosotros vemos una persona con una herida de arma de fuego, es importante conversar todo esto porque a veces ellos entienden que es solamente tratar el hueso o que le suturen el orificio por donde la bala entró. Pero toda esa necrosis y todo ese daño térmico también que produce, o sea, quema y todo lo que desvitaliza, es algo que nosotros no podemos tratar, solamente lo podemos prever o más bien esperar y conforme se vaya definiendo, irlo tratando, que es importante, vuelvo y digo, a la hora de la relación médico-paciente, que el paciente esté claro en eso. Dejo las de mecanismo indirecto para comentársela también aparte. La de mecanismo indirecto, como su nombre lo dice, se toma en cuenta lo que son vectores, en qué sentido y en qué dirección actúan las fuerzas que impactan al hueso. Y en ese mismo orden entonces se da un patrón de fractura, un trazo con un patrón ya que uno puede predeterminar al ver la radiografía cuál fue el mecanismo indirecto
que actuó sobre ese hueso. Entonces tenemos aquellas en las cuales las fuerzas son distractoras, es decir, fuerzas con dirección y sentido divergente, una por ejemplo hacia arriba y el peso de la gravedad hacia abajo, hace un trazo de tensión o abulsión, arrancamiento. Generalmente se ve en los sitios donde hay inserciones tendinosas o ligamentarias en el hueso, que lo que hace es que se arranca. La fuerza de compresión, entonces, hay vectores que van en misma dirección, pero en sentidos opuestos, que convergen y entonces lo que hace es que aplastan, o sea, comprimen. Aquella persona que cae sentado, el peso del cuerpo es el vector que se dirige hacia abajo, pero la fuerza de reacción al piso, ¿verdad?, va inversamente proporcional hacia arriba. Las dos fuerzas se encuentran, impactan en el mismo punto, pero en sentido, o sea, opuesto. Y eso entonces lo que hace es que aplasta, comprime. Las fracturas compresivas, ya uno sabe, al verla por radiografía, y ya puede determinar cuál fue el mecanismo que lo produjo. Está también las fuerzas o el trazo de torsión, el cual, o espiroideo, el cual entonces hay un punto fijo sobre el cual rota todo lo que es el hueso, rota a su alrededor. Aquella persona, por ejemplo, que dejó un punto fijo, por ejemplo, plantó el pie al piso y giró todo su cuerpo alrededor, entonces hace este tipo de trazo, un trazo espiroideo. La de flexión, entonces ya son fuerzas que van paralelas, no que se encuentran en un punto, ni que se separan de un punto, sino son fuerzas que van paralelas con misma dirección y mismo sentido. Las dos entonces lo que hacen es un trazo de flexión. El hueso, ¿verdad?, se dobla primero y luego entonces se vence ante la fuerza y se rompe. Generalmente viene acompañado ese trazo con un tercer fragmento que se llama trazo en mariposa. Y finalmente, el cizallamiento son fuerzas paralelas, ¿verdad? Actúan en dos puntos con misma dirección pero con sentidos opuestos. Un ejemplo, una persona que es impactada en un punto, como lo es también impactada en otro punto. Imagínese un jugador de fútbol o alguien que dos defensas lo impacten en dos puntos diferentes, pueden hacer un trazo por cizallamiento. O esos accidentes que son bastante aparatosos, se ven trazos en cizallamiento. El hueso, jóvenes, como hablamos en la fisiopatología, recibe una irrigación. Y esa irrigación ustedes vieron que no solamente viene dependiendo de una arteria que lo penetra, sino también de los tejidos que ¿verdad?, están alrededor de él. Dijimos que hay vasos que son periósticos y vasos que son epífiso-metafisarios, que también vienen dados por los músculos que se insertan en él. Entonces, las lesiones de las partes blandas son un tema, o sea, que tenemos que considerar en cada paciente que viene con una fractura. No solamente ver la radiografía y ver el trazo que tiene el hueso, o sea, por donde se rompió y el tipo de trazo. Hay que ver la piel. La piel, las partes blandas, la condición en la que están, nos van a decir en qué mucho o poco va a consolidar rápido ese hueso. Y también tenía un profesor que me decía que el hueso era como una flor. El hueso está sembrado en las partes blandas. Si las partes blandas están bien, el hueso va a ir bien. Si las partes blandas están mal, el hueso va a ir mal. Y es algo real. O sea, no es algo que lo diga. O sea, el profesor lo asimiló así, lo vio así y fue bastante gráfico. Pero es algo real. Entonces, hay clasificaciones para ver el grado de lesión que tienen las partes blandas. La AO es la Asociación de Osteosíntesis, es una fundación de la cual le voy a hablar un poco más adelante.
Y Scherne fue un autor que las hizo una clasificación. Cuando no hay ningún tipo de lesión en la piel, que usted ve la fractura y ve la piel íntegra, decimos que es un tipo 0 de Scherne o una IC1 de AO. Cuando ya hay una pequeña erosión, o sea, se ve la piel contundida, se ve como un morado, ya sería una Scherne tipo 1 o una IC2 de la AO. Aparece entonces cierto grado de abrasión a nivel superficial, sería entonces una tipo 2 de Scherne y ya sería entonces una IC3 de la AO. Sería más o menos esto, que es aquella piel que ya usted está viendo que tiene, o sea, se ve un poco macerada. Y ya, por ejemplo, cuando hay una contusión muscular más profunda, que puede haber o no aplastamiento, sería una Scherne tipo 3, pero la contusión muscular ya de desglobado, desguantado, sería una IC4 de la AO. Entonces quiere decir o sea, de los tegumentos, intertegument, ¿verdad? Compromise. Eso es lo que quiere decir IC. O sea, compromiso del sistema intertegumentario. La tipo 5 ya sí es una necrosis mayor, ¿verdad? La energía que absorbió todo ese miembro fue muy fuerte, dañó piel, aplastó músculo y compromete mucho más la irrigación al hueso. Incluso se pueden dar casos, todo ese tejido muscular desvitalizado y contundido da lo que se llama, una palabra que acá mencioné, que se llama síndrome por aplastamiento, en el cual mueren muchos miocitos, ¿verdad? Tejido muscular, que entonces dan o liberan a la sangre mioglobina, que puede a veces sobrecargar el riñón. Eso se llama rhabdomiólisis, ¿verdad? Toda esa muerte de tejido muscular. Y toda esa carga de mioglobina puede entonces hacer una insuficiencia renal, que es una de las complicaciones que hablaremos cuando toquemos ese tema. Entonces las lesiones de las partes blandas, jóvenes, tómenla en cuenta. Como dijimos también, si hay comunicación con el exterior, entonces llamamos esa fractura que es una fractura abierta o una fractura expuesta. Desen en cuenta y razonen que en ninguna parte del cuerpo nuestros huesos están expuestos. O sea, el hueso siempre está cubierto, por lo que les dije que se nutre de los tejidos blandos que lo cubren. Entonces, al exponerse a través de la piel, ya el hueso no solamente compromete su nutrición, sino que se contamina. O sea, al exponerse, ¿verdad? Al salir, entonces él se contamina. El medio ambiente, ustedes saben que está contaminado, o sea, para lo que es un ambiente estéril. Hubo un autor, Gustilo y Anderson, hicieron una clasificación tomando en cuenta entonces el tamaño de la herida, la condición de las partes blandas, y de ahí entonces un pronóstico del grado de contaminación que tiene. Las tipo 1 son lesiones puntiformes donde una esquirla de hueso, o sea, un fragmento de hueso rompe la piel, se abre al exterior. Generalmente el mecanismo es de baja intensidad y tiene una baja contaminación. Las tipo 2 viene siendo un punto, como siempre, cuando hay algo en el medio es un punto intermedio entre la 1 y la 3. La tipo 2 es de moderada contaminación, moderada intensidad. La herida tiene más de 1 centímetro y menos de 10. Las tipo 3 entonces ya sí, la herida es de más de 10 centímetros, es de alta energía y está o no comprometido la cobertura a las partes blandas. El grado de contaminación es mucho mayor. Sí, se va a dividir entonces en 3A, aquella en la cual no hay despegamiento perióstico y tiene un cierre primario, se puede cerrar fácil la herida. La 3B es aquella en la cual hay, como dice aquí, un inadecuado cubrimiento del hueso, o sea, está desperiostizado el hueso
y para cerrarlo, para cerrar la herida, hay que hacer algún tipo de colgajo o algún tipo de maniobra, injerto, para cerrar ¿verdad? El efecto cutáneo. Y la 3C, se habla entonces que hay una 3C cuando hay una lesión vascular. Usted le habla a un ortopedista que usted tiene una fractura expuesta de fémur distal, estilo 3C, ya él supone primero que es alta energía, una alta exposición ósea, daño cutáneo, ¿verdad? De piel y muscular importante, y sobre todo que hay o lesión de algún vaso o lesión de algún nervio. Eso quiere decir la C, 3C. Atendiendo al trazo, ¿verdad? Las fracturas pueden clasificarse también en trazos incompletos. El trazo incompleto, como el nombre lo dice, o sea, son interrupciones de la continuidad del hueso que no abarcan todo su espesor. Ahí entonces tenemos tres tipos. Una es la fisura. La fisura, como su nombre lo dice, perdón, es lo clásico de la definición que les dije. O sea, es un trazo que no compromete el espesor total. Es, por ejemplo, cuando se quiebra un cristal. Eso es una fisura. No abarca la circunferencia total del hueso. Las inflexiones es un trazo de fractura que se da generalmente en niños donde la membrana perióstica es bien gruesa, en la cual entonces donde actúa el mecanismo directo produce compresión y el lado contrario a donde se recibe el impacto se tensa o se distrae al punto que se despega. Es un trazo de flexión, pero que queda un punto unido como si fuera una bisagra. Eso se le llama también fractura en tallo verde. Si ven, por ejemplo, alguna de esas plantas, cuando su tallo está inmaduro, ven que es más flexible que cuando es maduro. Cuando es maduro es más fácil romper esa rama a que cuando es un tallo verde. Entonces lo mismo, el periósteo en el niño es tan grueso que funciona como si fuera una rama inmadura, o sea, es bastante flexible y es más difícil de despegar completo. Eso se llama inflexión. Y el otro es la infracción o fractura en torus. La fractura en infracción es cuando el periósteo se comprime, o sea, se abomba, infracciona, como el caso, por ejemplo, de una antena, esas antenas de los radios antiguos, ¿verdad? Que usted la podía tanto sacar como entrar. Es lo mismo, el periósteo se condensa, se colapsa, pero no se rompe. Esto se puede ver principalmente también en el esqueleto inmaduro, que el periósteo es bastante grueso, y también en algunas personas de edad avanzada. El trazo, entonces, cuando abarca todo el espesor del hueso, pues entonces le llamamos que es un trazo completo. El trazo completo puede ser un trazo simple, ¿verdad? Cuando se despega solamente en un fragmento superior y un fragmento inferior. Puede ser en ala de mariposa, como le mencioné, cuando hay una fractura en flexión, como puede ser una fractura multifragmentaria o comminuta. También se le llama segmentaria cuando hay un segmento de ese cilindro, ¿verdad? Que es la diáfisis de los huesos largos, se separa íntegramente. O sea, se hace un tercer fragmento, pero que tiene canal medular. Cuando son múltiples fragmentos se llama comminuto. Más de 3 fragmentos es una fractura comminuta. Atendiendo entonces al grado de desplazamiento que tenga este trazo de fractura, en el plano longitudinal o en el eje longitudinal decimos que una fractura puede estar acabalgada cuando, como su nombre lo dice, se monta un fragmento encima del otro. Puede estar diastasada cuando se despega un fragmento del otro.
y puede haber un decalaje. El decalaje se ve cuando hay, además de la solución de continuidad ósea, hay un componente rotacional. Una persona que tenga una fractura de fémur y usted ve que llega a la emergencia con el pie en sentido totalmente opuesto a lo normal, ¿verdad? El talón hacia adelante y los dedos hacia detrás. Eso puede pasar. Eso se llama decalaje. En el plano entonces o eje horizontal, la fractura puede estar trasladada, que es cuando, ¿verdad? Se desplaza como el sentido de cizallamiento, o sea, uno hacia un lado y otro hacia el otro, se llama traslación, o anguladas cuando están arqueadas, o sea, el trazo de fractura se arquea, eso se llama angulada. En cuanto a la estabilidad, se toma en cuenta, aparte de la angulación que les acabo de decir, se toma en cuenta la medición del foco o de los bordes de la fractura. Se hace una línea horizontal que sea paralela al piso, ¿verdad? Una línea horizontal pura, y a esa entonces se le lanza una línea a los bordes de la fractura, ¿verdad? En trazo transverso, se llama un trazo transversal. Cuando es un trazo diagonal se llama un trazo oblicuo. Este trazo, cuando tiene menos de 45 grados, es un trazo oblicuo corto. Cuando tiene más de 45 grados, se llama un trazo oblicuo largo. Siempre y cuando el trazo sea transverso u oblicuo corto, es una fractura estable. Una fractura que usted ve que incluso pudiera ir bien en el tratamiento conservador, por ejemplo, luego de alinearse con un yeso, porque esto no se va a deslizar. Cuando el trazo es oblicuo largo, tiende a deslizarse porque es muy inclinado. Y todavía más cuando hay, por ejemplo, un tercer fragmento o ala de mariposa. Como les mencioné también, cuando el trazo es, ¿verdad?, va en todo alrededor del eje del hueso, se llama espiroideo. La clasificación del trazo de la fractura, hay múltiples clasificaciones incluso para cada hueso, pero todo esto fue asumida por la AO. El AO es dos letras que se mencionan mucho, principalmente por el traumatólogo, por el ortopeda, pero también lo usa el neurocirujano, también lo usa el maxilofacial. La AO es una organización que tiene sede en Suiza y se llama Asociación de Osteosíntesis. Dado que una clasificación puede ser usada en un país y en otro no, y también la misma barrera que puede significar el idioma, se hizo una clasificación alfanumérica, o sea, tanto de letras como de números. Todos no sabemos los números son universales, igual a las letras, pues entonces se le puso un número a cada hueso. El brazo, el húmero es el 1, el antebrazo es el 2, el fémur es el 3, la pierna es el 4, la columna 5, la pelvis 6. Entonces, uno lo va clasificando en el sentido de, por ejemplo, en las diáfisis, ya una vez sabemos que es, por ejemplo, el húmero, que es 1. El siguiente número es decir, si es de diáfisis, 2, si es de la epífisis superior, 1, o de la epífisis inferior, 3. Yo decir, por ejemplo, que hay una fractura tipo 12, ya yo sé que 1 es del húmero y 2 que es de su diáfisis. Si usted me dice que hay una fractura 33, la fractura 33 me habla, el 3 es del fémur, el primer número habla del hueso, el segundo número que lo acompaña es si es, vuelvo y digo, extremidad proximal, diáfisis o extremidad distal. Y luego entonces los siguientes números nos hablan, entonces si el trazo es simple, es A. Si hay un fragmento en ala de mariposa, el trazo es B. Y si es una fractura multisegmentaria o comminuta, es tipo C. Esto es para el caso de la diáfisis.
Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, que es una fractura 32A, ya usted sabe que es una fractura 3 fémur, 2, ¿verdad? La diáfisis, y A, porque es un trazo simple. Y luego entonces ya sería el cuarto elemento, es numérico también, habla ya definiendo el trazo. Por ejemplo, en los trazos simples pueden ser espiroideos si es 1, si es oblicuo 2 y si es transverso 3. De menor severidad a mayor severidad o de mejor pronóstico a mayor pronóstico. Los tipo B que dije en ala de mariposa, entonces los tipo 2, bueno, los tipo 1 sería una cuña espiroidea, los tipo 2 sería una cuña o ala de mariposa intacta, y el tipo 3, por ejemplo, de las B sería una cuña multifragmentaria. Yo decirle a ustedes, por ejemplo, una 32B3, vuelvo y digo 3 fémur, 2 diáfisis, B ya ustedes saben que tiene un ala de mariposa, y 3 es que está multifragmentaria. En realidad, este ejemplo, ¿verdad? Vamos a aprovecharlo. Sería una 32A2, es decir, una fractura de diáfisis de fémur, un trazo simple tipo 2, que es un trazo oblicuo. Si es en los extremos, si es epifisaria, ¿verdad? Entonces está esta otra clasificación, en la cual entonces las A es cuando son extraarticulares, las B cuando son parcialmente articulares y las C cuando son totalmente articulares. Entonces, de esa manera, yo puedo ir a cualquier parte del mundo y puedo entender cuando me hablen de algún tipo de fractura, como también yo me puedo dar a entender cuando quiero comunicarme. Esa es la clasificación AO. Las fracturas jóvenes se dan, como ustedes ven, en el entorno de un paciente, en las fracturas habituales, sobre todo un paciente que sufrió un traumatismo. Debemos siempre de conocer en qué ambiente sucedió. No es lo mismo una fractura expuesta en un ambiente estéril a un ambiente contaminado. Lo de estéril quiero decir que tenga menos contaminación. Por ejemplo, una fractura Agustilo 3 en un ambiente urbano, en una casa que está, digamos, higienizada, no es lo mismo, aunque tenga mayor exposición, no es lo mismo que una persona que tuvo un Agustilo 2, por ejemplo, una fractura expuesta de 2 centímetros, pero que fue en una letrina, que cayó en un pozo séptico. El grado de contaminación de esa persona es mucho mayor. También el tiempo. El tiempo que transcurre desde que se produce el trauma hasta que llega la emergencia, entonces eso va aumentando para mal el pronóstico, se va empeorando el pronóstico. Un ejemplo, volviendo con las fracturas expuestas. Una fractura expuesta que es atendida inmediatamente se va a contaminar mucho menos que aquella que viene ya después de 6 horas o después de un día. Que de hecho, después que pasan 6 horas ya no se considera contaminada, sino infectada. Peor el grado de contaminación. Puse aquí a TLS porque todos somos traumatólogos, cirujanos, neurocirujanos, ortopedas, todos tenemos que conocer el protocolo ATLS y saber que los parámetros vitales de ese paciente están mantenidos, y también que no haya alguna lesión escondida a un sistema importante, ¿verdad?, que pueda comprometer la vida. Ver cómo están los pulmones, cómo están los órganos, las lesiones asociadas. En el miembro, pues entonces debemos de tener pendiente, o sea, cómo está su integridad neurológica y cómo está su circulación. Un miembro, por ejemplo, y ahí mismo hablo de la inmovilización que marqué aquí, un miembro que viene desde, un ejemplo, de un extremo a otro del país, viene de Jimaní, por ejemplo, a nuestra ciudad aquí en Santiago, en el cual el fémur, o aquí la fractura, el miembro estaba en decalaje, es decir, estaba rotado, puede haber
obstruido o comprimido el flujo de la arteria femoral, entonces el miembro puede llegar a la emergencia todo cianótico o con alguna lesión nerviosa sin ningún tipo de sensibilidad. O sea, hay que tomar en cuenta cómo llega ese miembro, la circulación y el estado neurológico, o si hay una hemorragia activa, algún vaso de eso fue roto durante el trauma o por una esquila de hueso. La inmovilización es bastante importante. Debemos no dejar el miembro balante, o sea, no que cuelgue ni que se angule, sino traccionarlo para llevarlo a una posición anatómica y ferulizarlo con lo que tengamos. Idealmente es uno de esos dispositivos que están dispuestos para esto, pero a veces, y es lo más común, hasta un cartón funciona. Lo importante es dejarlo en posición anatómica y alineado. Y en cuanto a las imágenes que más nos complementan en nuestro medio son las radiografías. Hay centros en otros países y aquí en nuestro país también, donde se hace un escaneo completo del cuerpo, incluso por tomografía, que es mucho ya más definido, pero en niveles de atención primaria o secundaria, con una radiografía basta por lo menos para definir dónde está el problema. Y se toma como parámetro si es una fractura diafisaria, pues entonces que se vea ambas epífisis, es decir, la articulación proximal y la distal. No es solamente mandar una radiografía donde yo crea que está la fractura, sino proximal y distal a la fractura, para ver entonces si ese eje o ese vector que rompió en esta zona pudo haber seguido afectando en otras zonas. Entonces, si es diáfisis, se debe de ver la articulación proximal y la articulación distal. Y si es una fractura articular, se debe de ver la diáfisis proximal y la diáfisis distal. Después, en su momento, cuando hablemos de ese tipo de fractura, pero le hago el ejemplo. O sea, usted una fractura, esta por ejemplo que está aquí de codo, yo veo la deformidad marcada del codo y dejo pasar el mecanismo. Ese paciente cayó con la palma de la mano apoyada. Pues si yo trato la fractura de codo y no, preveo que pueda haber una fractura en la muñeca o en el hombro, pues la puedo pasar desapercibida y es algo que puede ocurrir. Entonces, eso es en cuanto a las generalidades de la fractura. Seguiremos más adelante hablando de la consolidación. Cuídense.